Esto que van a ver no es nada oculto, esto es completamente público. Este es un restaurante donde se vende carne de perro. Es bien impactante de ver, pero aquí están ofreciendo el perro a todas las personas que pasan caminando por toda esta calle de restaurantes. Vean cómo funciona el tránsito. Van peatones, va gente en sus bicicletas y en muchos cruces, por ejemplo aquí donde vamos a llegar, no hay semáforos, simplemente la gente se pone de acuerdo y se va tirando. No acepten cosas que le ofrezca la gente en la calle. Realmente va a pasar muy cerca. Buenos días, tardes o noches, espero que estén súper bien. Amigos, el día de hoy nos encontramos en un país sumamente interesante. Uno de los 5 países comunistas que hay en el mundo y además un país famoso por ser uno de los más baratos del planeta. Nos encontramos en la República Socialista de Vietnam. Este es uno de los países más densamente poblados de Asia. En solo unos 330.000 kilómetros cuadrados que tiene el país, hay más de 100 millones de habitantes. Específicamente nos encontramos en Hanoi, al norte de Vietnam, en la capital. Solo en esta ciudad, que es de unos 3.300 kilómetros cuadrados, hay más habitantes que en todo mi país. Solo aquí hay más de 8 millones de habitantes y es una ciudad increíblemente hermosa por donde se vea. Es como si toda la ciudad estuviera preparada para grabar una película del estilo asiático. Está llena de banderas, de figuras, de símbolos. Es demasiado cinematográfica, como muy fotografiable. Eso la ha vuelto muy famosa también en las redes sociales. En Vietnam hay más de 58 millones de motocicletas registradas. Imagínense, más las que no están registradas. Eso significa que prácticamente la mitad de la población tiene una motocicleta. Si vemos las aceras, vemos que ni siquiera los peatones pueden pasar por las aceras porque son el parqueo de las scooters. La gente tiene que caminar por la calle porque toda la acera está tomada por las motos. Vean cómo funciona el tránsito. Van peatones, va gente en sus bicicletas y en muchos cruces, por ejemplo aquí donde vamos a llegar, no hay semáforos, simplemente la gente se pone de acuerdo y se va tirando. La mejor manera de moverse en esta ciudad es en mototaxi por la cantidad de tráfico. Imagínense que aquí usted pide un mototaxi en una app como que si fuera un Uber, pero en lugar de pedir un carro, pide una moto. Es muchísimo más barato y muchísimo más rápido y práctico. Y eso ha hecho que Hanoi constantemente esté entre las ciudades más contaminadas del mundo, porque tantas motos producen demasiado monóxido de carbono, demasiadas partículas contaminantes y además muchas ya son motos viejas, no están bien reguladas las emisiones. Entonces vean, allá al fondo hay una ciudad, pero no se ve porque lo que hay es contaminación. Ese es el smog. Y eso que ahorita estamos en verano, el invierno, el problema es muchísimo peor. Por eso el gobierno está tratando de quitar los motores a gasolina en el centro de la ciudad y de impulsar las motos eléctricas, pero es muy difícil porque las motocicletas son el medio de transporte más barato y es el que tienen todas las familias. Amigos, me estoy dando cuenta que hay una interferencia aquí en el micrófono. En Filipinas me pasó, pero yo creí que era el equipo, entonces lo cambié y le hice de todo, pero aquí está la interferencia. No sé si es la ciudad o la parte del mundo en la que estamos, por aquello de que oigan que me corto o algo así. He intentado de todo, pero no logro solucionarlo. Este video no puede continuar así. Yo no puedo continuar tan corriente en Vietnam. Señora, por favor. Hello. How much is this one? 100 dong. 100 dong. Okay. Los dongs vietnamitas. Este sombrero vale 100,000. Ok. Thank you very good, sir. Okay. Come on. Thank you. Come on. Thank you, sir. Qué linda, la gente aquí es demasiado linda. Ojo, nada más. Ahora sí, papá, soy el maestro Kung Fu. Claro que sí, ella sabe, ella sabe. Estamos listos, ahora sí. Hello. Xin chao. One ice cream sandwich, please. Flavor. Which is better? Better mango. Ok. Mango. Aquí venden sándwich de helado. No sé si es lo que yo creo que es. Wafer or bread. Bread. ¿Realmente me va a dar helado en medio de pan? Sí, mis hermanos. En vez de jamón y queso, helado. Pero Vietnam, ¿qué es esto? How much? Vale un poquito más de $1. Uy, pero estoy envuelto de motos.
Hay que tener cuidado hasta en la acera. Hágase para acá porque la van a atropellar. Vamos a probar el literalmente sándwich de helado. Esto es pan blanco, nada más que de colores. Véanlo, literalmente un sándwich de helado. Y el helado huele a leche agria. Es como un helado de natilla, sabor a mango y con pan. ¿Qué es esta combinación? Hackearon el sistema los vietnamitas con esto, buenísimo. Este que tengo aquí es el dong vietnamita. Esta es la moneda de Vietnam. Mi viejo, el que tenemos aquí, es Ho Chi Minh, que es considerado como el padre de la nación. Es impactante y da un poco de miedo a la hora de pagar cosas, porque este billete que ustedes ven aquí es de $500,000. Depende de lo que usted se compre o lo que usted haga, le dicen, son 2 millones o son 3 millones. Yo pagué 17 millones de hotel, casi me da algo. Y ya hice la conversión y me tranquilicé. Al momento en que grabo este video, $1 estadounidense equivale a 26,000 dong. Entonces, este billete de $500,000 son $20. Esto es muy vietnamita. Estamos en una acera. Aquí es donde debería de caminar la gente, pero aquí las aceras se utilizan para todo menos para caminar. Los restaurantitos, los cafés, todos los puestos que están aquí atrás, tiran estos banquitos que están por aquí y la gente viene y se sienta, se pide un té, se pide un café. Aquí es donde se come. Ven, allá llegó el mío. Come on. Hay que pagarlo de inmediato. How much is this one? 30,000 won. 30,000. 60. Se me fue la señora. Bueno, este es un té de limón. Es muy común que la gente venga a tomárselo y vale $1. Aquí está. Claro, vean cuando se piden las cosas para llevar, cuánto plástico. Esto es algo que pasa en todo el sudeste asiático. Viene el vasito de plástico, la pajilla y extra una bolsita plástica para llevarlo. Ay, qué refrescante, por Dios. De todo lo que leí acerca de esta interferencia tan horrible que hay, es que lo más probable es que se deba a tantas miles o millones de personas conectadas por aquí usando Bluetooth, usando Wi-Fi, todo tipo de dispositivos. Imagínense cuántas señales viajando de un lado para otro. Es probable que esa sea la interferencia que tenemos. Se dice que el idioma vietnamita es uno de los más difíciles del mundo. No es ni chino ni tailandés. Curiosamente se escribe con letras latinas, pero lleva un montón de símbolos que pueden cambiar por completo el significado de una palabra. Entonces les presento a Rosy, que es la guía que tenemos por aquí en Vietnam, que nos va a decir cómo se dice una palabra con 6 acentos y significados diferentes. A ver si ustedes notan la diferencia. Ok, Rosy. This one? Ma. 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 Esas son 6 palabras diferentes. Lo único que cambia es el símbolo, el acento que lleva cada palabra. Significan 6 cosas distintas. ¿Encontraron ustedes la diferencia entre cada una? Esta no me la esperaba por aquí. Una iglesia católica impresionante que, de hecho, si ustedes ponen atención, para los vietnamitas es interesante tomarse fotos frente a la iglesia porque es algo totalmente diferente a los templos que conocen. Me parece demasiado curioso el tema de las scooters. Ni siquiera puede entrar uno a los negocios, no hay paso. Aquí les va un hack pro élite. Y es que desde que aterricé en Vietnam estoy totalmente conectado. No tuve que llegar al aeropuerto a buscar un plan, que cuántas gigas. Un pin para sacar el chip físico. Eso quedó en el pasado con HolaFly. Con HolaFly ustedes van a la web que les dejo aquí abajo en la descripción, que les dejo el descuento incluido, y compran un eSIM. Ya los chips físicos quedaron en el pasado. Simplemente les llega un correo con un QR que ustedes escanean y listo, así de fácil lo instalan. Lo mejor de todo es que tienen más de 200 destinos ya con datos ilimitados. Y además pueden elegir un plan de un día, de 2 días. Pueden comprar un plan global que funciona en muchos países del mundo, o un plan regional como el que ando yo aquí en Asia. Funciona en casi todo Asia. Entonces pasé de Filipinas a Vietnam y sigo conectado. Después de que su plan expire, le regalan 1 giga de datos de respaldo cada mes en más de 70 destinos. Así que aquí abajo en la descripción les dejo el enlace directo a la web con un descuento incluido. 5% de descuento en cualquier
eSIM de Holafly y 10% de descuento en los planes de Holafly durante los primeros 12 meses. También pueden usar el código ARAYABLOGS. Vean cómo pasamos del caos a un oasis de paz de pronto. Esto es un templo budista. Resulta que en Vietnam no existe una sola religión dominante. La más grande, la influencia más grande la tiene el budismo, pero en realidad aquí hay una mezcla de muchísimas religiones. Está el taoísmo, está el budismo, hay como un 10% tal vez del cristianismo, pero el corazón de los vietnamitas en realidad es el culto a los ancestros. En cada negocio, en cada restaurante, en cada casa va a haber un altar dedicado principalmente al dios del dinero para los negocios y demás, pero también uno dedicado a los muertos, a los padres, a los abuelos, a los ancestros. Incluso en Vietnam existe una de las religiones más curiosas o extrañas del mundo que se llama Cao Dai. Está principalmente en el sur de Vietnam. Es una religión que cree en Jesucristo, que cree en Buda, que cree incluso en Confucio y en otras figuras históricas. Son templos muy especiales, según lo que leía. Son templos muy coloridos, como vibrantes, y solo se encuentra en Vietnam. Más adelante en este mismo video vamos a visitar uno de los templos más importantes de Vietnam, un lugar bien impactante. ¿Qué es, mi hermano? Ah, es tabaco. ¿Es this one? Ay, 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 hasta que suena. Es tabaco. Mi hermano, la última vez que intenté esto fue hace unas semanas en Sudán y no me fue bien. No acepten cosas que le ofrezca a la gente en la calle. Ok. Esto está el triple de violento que aquel. No podía negarme. Qué amigable es la gente aquí. Come on. En la acera, venía caminando por la acera y me ofrecieron. Así se ve un callejón cualquiera en Vietnam. Y si nos desviamos hacia donde viven los locales, se ve de esta manera. Y a pesar de que podría parecer oscuro, de que podría ponerse un poco turbio, es sumamente seguro. De hecho, este es uno de los países más seguros del sudeste asiático. Uno de los mayores peligros aquí son los atropellos. Eso sí pasa mucho. Si uno no tiene cuidado, le puede meter un bombazo a una scooter. Igual que en todo lado, las scooters son las que están, vean lo que les digo, en la orilla. Entonces hay que caminar por el centro de la calle. No queda otra opción. Hello, sí, chao. La oferta de masaje es increíble. Come on. La oferta de masajes en Tailandia, Vietnam, Filipinas es increíble. ¿A qué se deberá que hagan tantos masajes aquí? Pero yo ya lo aproveché, es baratísimo. Fui y me ofrecieron un masaje en la cara con no sé qué, un masaje en los pies, masaje en la espalda, sin final feliz. Por favor, compórtense, que también debe haber por ahí, pero sin final feliz. Y me costó como $30 todo. Claro que sí. ¿Qué pasa, chavales? Eso. ¿De dónde son? De España. Eso, saludos a todos los bichos de España. Un saludito. Pura vida. Eso, pura vida. Qué loco encontrarme a alguien que habla español. Hacía rato no lo escuchaba. Pero sí, me hice todo un masaje en todo lado por $30. ¿Qué les parece a ustedes? Esto que van a ver no es nada oculto. Esto es completamente público. Este es un restaurante donde se vende carne de perro. Es bien impactante de ver, pero aquí están ofreciendo el perro a todas las personas que pasan caminando por toda esta calle de restaurantes. Y es una carne bastante costosa. El perro no es barato por aquí. Por aquí hay más puestos. Nunca lo había visto de esta manera. Qué impactante encontrarlo así. El perro está a la venta entero. No esperaba toparme con eso así de pronto. Yo leí que en Vietnam se consume perro, pero principalmente en las áreas rurales. Que por cierto, en los siguientes videos vamos a ir a buscar zonas muy remotas de este país donde pasan cosas muy interesantes y muy impactantes para que se suscriban. Vayan a suscribirse, es gratis. La cuestión es que sí, no me lo esperaba así de pronto aquí en la ciudad. Cuando me vieron grabando, me taparon la cámara, me dijeron que no, que está prohibido grabar. No. Ok. Y no sé si esto está relacionado a que al menos aquí en la ciudad está bajando el consumo de perro. Similar a la situación que nos encontramos en China, que ya las nuevas generaciones, los jóvenes, no se sienten identificados con eso. Las placas aquí son bien curiosas. Tienen números, tienen una letra
luego un guión, más números, un punto y más números. Eso es porque en la placa se puede saber prácticamente todo el carro, en qué provincia fue registrado, en qué lote, qué tipo de vehículo es, y al final trae los números que solo ese carro tiene. De hecho, pasa mucho que la gente en Vietnam juzga a los conductores, depende de qué región sea la placa, porque se cree, como en todos los países, que hay regiones donde manejan peor que en otras. Esto que tienen aquí son vías de un tren que todavía funciona, de un tren que de hecho en unos minutos va a pasar por aquí, a pesar de que ustedes ven vendedores, mesas, demasiada gente caminando por las vías. No sé qué va a pasar en un rato, no sé cómo se va a acomodar todo el mundo. Este lugar actualmente es uno de los más famosos de Vietnam, pero no siempre fue así. Esto empezó siendo un barrio marginal. Recuerden que Vietnam es uno de los países más poblados del mundo, más de 100 millones de habitantes. Entonces, cuando esta ciudad empezó a crecer, la gente tenía que aprovechar cada espacio y fue empujando y empujando hasta llegar a centímetros de las vías. De hecho, que si nosotros ponemos atención, aún quedan algunas casas por ahí. Si vemos los segundos pisos, aún viven personas aquí en la orilla de las vías. Pero vieron que en el primer piso era mejor negocio poner restaurantes, poner cafeterías y recibir a los turistas. Entonces, eso es lo que estamos viendo hoy. El gobierno intentó cerrar este lugar porque era muy peligroso. Se llenaba tanto de gente que llegó a ser hasta peligroso para la vida de la gente. Pero aquí estamos y vamos a ver qué acontece en unos minutos. Para agarrar un buen espacio nos vinimos casi una hora antes y ya está a reventar esto. Este fue el espaciecito que encontramos y hay que consumir, obviamente, para estar aquí hasta que pasa el tren. Todo el mundo compitiendo por su foto perfecta y la cuestión, aquí tiene que ser más caro porque es un lugar hiper turístico y aún así esta sopita de fideos me costó $4. Eso sí, es como una maruchan. Yo no los llamaría fideos. Fideos con unos pedacitos de carne y no sé qué va a pasar ahorita que pase el tren. No sé qué van a hacer con todas estas cosas. Pagando. No me voy a poder comer esto. En un segundo quitaron a todo el mundo, quitaron todas las mesas, hasta las sillas. Hay seguridad. Vean, están echando a la gente. Ellos no se quieren quitar de ahí y los echaron, literal. Algo muy popular que se hace aquí es poner una chapa de cerveza para que el tren la aplaste. A esto es a lo que se viene. Vean todas las personas con el celular en la mano esperando para tener la toma perfecta. En la actualidad, el tren en este tramo pasa muchísimo más despacio por la cantidad de accidentes que habían. Realmente va a pasar muy cerca. Vean este bicho. Uy, sí es bastante peligroso. ¡Qué miedo! Incluso hay partes más salidas. Con razón los accidentes, no, aquí de verdad un error y alguien perfectamente pierde una mano, un pie o la vida. ¡Qué miedo! Imagínense la gente de los barrios marginales haciendo la vida aquí. Me recuerda una escena que vimos en Bangladesh, de los barrios que vivían en las vías del tren, que los niños jugaban ahí todos y es un peligro, vean, se puede hasta tocar. Con razón. Apenas caben las personas de pie. Ok, pasó el tren y ahora todo vuelve a la normalidad. Vamos a ver cómo quedó la chapa. Quedó bien fea, la verdad. Pensé que quedaba más tuanis. Bueno, ahora sí, sáquenme la comida otra vez. Por favor. Este es el primer perrito que me encuentro en Vietnam. Literalmente es el primer animalito que veo en la calle. Me dicen que lo que pasa es que en Vietnam están prohibidos los perros callejeros. La gente que tiene animales tiene que tenerlos encerrados en sus casas o los tienen en el último piso de las casas justamente para que no estén en la calle porque pueden morder a alguien. Y hay una entidad del gobierno que si ve un perro o un animalito en la calle, lo agarra y se lo lleva a una perrera. Debe ser como una perrera pública. Aquí en Hanoi existe un fenómeno que son las casas tubo. Sería como la traducción. Son casas que tienen 2 metros de frente. Literalmente hay lugares donde uno extiende las manos
y puede tocar las dos paredes de la casa o del local y tiene 5 o 6 pisos hacia arriba, porque tienen que aprovechar cada metro. Entonces compraban terrenitos súper pequeños y construían hacia arriba. Entonces normalmente tienen el negocio en la primera planta, en otra planta la cocina, en otra planta el cuarto de los hijos, luego el cuarto de los padres y así sucesivamente. Las casas pueden tener hasta 60 metros de fondo por 2 metros de ancho. Debido a que las casas son tan estrechas y me imagino que también ya a un tema cultural, la vida de los vietnamitas se desarrolla en la acera o en lo que queda de acera después de todos los parqueos de las scooters. No es raro verlos cocinando en las aceras, lavando cosas en las aceras, haciendo sus tareas afuera en el espacio público, porque adentro de sus casas quizás no tengan espacio. Y además afuera es toda la socialización. Afuera es que usted los ve conversando, comiendo, e incluso a veces se encuentra uno gente durmiendo o gente en banquitos muy pequeños que no son indigentes, simplemente están ahí descansando o pasando el rato. Recuerdan que les conté que Vietnam es uno de los países más baratos del mundo, que por eso mucha gente ama venir por esta parte del mundo y en especial a este país. Pues vamos a comprobar cuánto vale un almuerzo local. Vamos a entrar además a un modelo de negocio bien curioso, nunca lo había visto. Por lo que veo, a este lado está la comida y a este lado están las mesas con una parrillita, como con una cocinita. No sé si nosotros mismos nos vamos a hacer la comida o cómo funciona. Come on, ahí sí me hackearon. Ya me están explicando cómo es la cuestión. Rosy es la experta. Uy, esto está hirviendo ya. Uy, no puedo quitar. Vean ustedes el fuego ahí. Yo lo voy a levantar, pero es increíble lo que está calentando esto. Lo acaban de prender. La cuestión es la siguiente. First, the oil. Ok. How much? Le ponemos aceite por todos lados. Ok. Qué curioso que se cocine sobre papel aluminio. Está el sartén y encima el papel aluminio. How much butter? Yes. Ay, papá, ¿cómo andamos? Le ponemos la mantequilla. Ok, hacemos la mantequilla. Para todo el ajo. Estoy listo para casarme ya. Vean esta técnica. Me parece muy interesante que lo más parecido que he visto a esto es como la parrilla coreana, que uno pone los pedacitos de carne, pero esto es totalmente diferente. Pedí un combo que es para compartir, para comer con varias personas. Vean la cantidad de vegetales. Con esto alimento una familia yo. Tenemos fideos, tenemos carne. Esto de aquí es cerdo. Ah, no, esto de aquí es res. So I put the beef. Ponemos a cocinar la res. This is pork breast. Esto de aquí me dice que es pechuga de cerdo o pecho de cerdo se dirá. Y vean que viene con su debido ajo, bien picadito. Suficiente ya. Mejor hágalo usted. Estoy listo para casarme ya. You can do it, please. You can take some onion over there. Onion, yes. Vean la técnica, es que imposible contra eso. Estoy listo para casarme ya. Imagínense la manipulación de esos palillos. Agarra una mosca en el aire. Claro, amigos, estaba olvidando la cebollita para darle sabor. Uy. The local people, they use hand. Ah, the local people use hand. Yo estaba usando palillos para hacer tuanis, pero dice que lo haga con la mano. You can also put the other kind of vegetable like this one. Like this one. Put in Me dice que la gente le pone de todo. All of this. mushroom. Le ponen hongos por aquí. What is this? That is potato. Sweet potato. Esto es como You camote. should put all the sweet potato to that. All. All. Because it take a lot of time for that one to well. Ay, pero vamos a hacer una olla carne aquí. Uy, está pringando este aceite. Esta es la salsa en la que vamos a mojar la carne. Uy. Mejor me alejo. Estoy listo para casarme ya. Hay sal, veo chila, o no sé si es chile, y le reventamos un limón. Me retiré de la cocinada, amigos. Más bien cada vez me voy alejando más. No aguanté el aceite. Soy una vergüenza para mi madre. Casame ya. Ojo con el toque. Agarramos una lechuga. Agarramos un pedacito de carne. Lo montamos en la lechuga. Le metemos una cebollita. Lo enrollamos. Uy, pero esto está hirviendo. Esta jugada no sé si me va a salir bien, porque hay que agarrar esto con fuerza. Pero metemos la carnita en la sal con limón, la remojamos. Raca. Provecho, ahora sí, mis hermanos. A la mano de Dios.
Ay, gallo. Ay, gallo fino. El sabor que agarró esta carnita en esa mantequilla, violentísimo. Y esta salsita, que es como sal con azúcar, es algo dulce, con limón, maquiavélica. ¡Qué rico! Están cambiándonos el papel del sartén, porque ese ya está rostizado, ya está todo pegado, para que las cosas fluyan en la cocina. El humo, y sobre todo el humo de la cebolla, me tiene llorando. Pero qué rico está esto, amigos. Este plato, todo lo que ustedes están viendo en la mesa, costó $10. Es un plato perfectamente para 2 o 3 personas. Yo me tiré estos fideitos en la salsa que produce la carne, la mantequilla y el aceite. Imagínense nada más qué belleza. Esos son fideos de arroz. De arroz. Vamos a entrar a un templo sumamente importante aquí en Vietnam. Vean solo la entrada, qué impresionante, es como si fuera la entrada a un palacio. Lo que vamos a ver es una gran mezcla. Yo creo que incluso es prácticamente imposible para nosotros entender las creencias de un país como Vietnam. En la pura entrada, esto es un elefante, que es un animal sagrado en Vietnam. Entonces la gente le pone incienso y le reza. Incluso vemos que aquí hay dinero también. Hay 4 templos como este en Hanoi, que cubren diferentes puntos de la ciudad. Este templo tiene más de 1000 años y aquí está el dios de la lluvia para ellos. Quiero que entren conmigo, quiero que vean todo este lugar. Está permitido para mí entrar y también está permitido grabarles esto. Entonces, en la pura entrada nos encontramos donde la gente pone sus inciensos. La gente viene aquí, pone el incienso, reza, hace su oración y pasa a donde está la deidad, que es algo impresionante. Como pueden ver aquí, hay muchísima simbología. Hay dragones, hay peces, nos vamos a encontrar un tipo de tigre también. El nivel de detalle que tiene cada parte, cada esquina del templo es increíble. Está lleno de escritos, está lleno de figuras talladas en madera. Este es uno de los altares principales. Hay como 2 pavos, como 2 aves gigantes talladas en madera, donde la gente hace sus plegarias. Este es otro altar. Algo curioso es que al frente de cada altar hay una caja donde se pone dinero. Entonces, como que con la plegaria va el dinero también. Todo esto de aquí son ofrendas de la gente. Eso de ahí es alcohol. Tenemos por aquí arroz, comida, frutas, flores. Y esta es la deidad principal. Este es el dios de la lluvia. Se llama Tran Bu. Es una estatua de bronce negro que pesa casi 4 toneladas, mide casi 4 metros de altura. Vamos a quedarnos bien atrás para no estorbar con las personas que están aquí haciendo sus plegarias. Esta figura es una figura del taoísmo, pero esta fue como incorporada por Vietnam. Es como la propia figura de Vietnam. Ellos tienen 4. Entonces es una mezcla del taoísmo chino, de creencias vietnamitas. Es una gran mezcla de muchas cosas que, como les digo, es muy difícil de entender para nosotros. La figura es de un emperador que sí existió. Es un emperador que defendió a Vietnam de 3 invasiones. Entonces, algo muy común que pasa en Vietnam es que se venera a los ancestros o a los héroes nacionales. Es como decir lo que es para los católicos un santo, más o menos eso es él para los vietnamitas. Nada más que, a diferencia del catolicismo, no hay una institución religiosa que lo apruebe como sí, ese es un santo o ese no, sino que simplemente popularmente se venera y ya. Y vemos que hay pollos, nos encontramos cervezas, comida, porque la gente le trae lo que le gustaba comer al emperador. Y mucha gente todavía le ora por protección, porque creen que su espíritu sigue protegiendo la ciudad y Vietnam de los invasores. Algo que no me gustó, y que si ustedes llegan a visitar un lugar como este en algún lugar del mundo, es que a pesar de que ellos lo tienen abierto a los turistas para que puedan entrar a conocer sobre su cultura, eso no significa que se pueda irrespetar a la gente que está aquí rezando. Aunque nosotros no lo entendamos o no creamos en esto, hay que respetarlos a ellos. Y es feo ver cómo está la gente ahí rezando y todos los turistas les pasan por el frente como si anduvieran en un lugar turístico. Entonces, si llegan a visitar un lugar así, no hagan eso, entren, conózcanlo, pero siempre denle su espacio a las personas que están en su lugar sagrado.
Yo venía como con cautela para Vietnam por ser un país comunista que normalmente censura las cámaras y todo este tipo de cosas, pero me topé con la sorpresa que tienen un modelo comunista en el que hay un partido en el poder, no hay elecciones, está prohibido criticar el gobierno y todo eso, pero aquí sí puede haber empresa privada, inversión extranjera, la gente puede emprender, se pueden usar las redes sociales con normalidad. Entonces más bien hay muchísimos negocios, hay muchísimas cadenas, incluso hay cadenas como Starbucks, McDonald's, KFC, todas esas cadenas de aquel lado. Todo eso funciona con normalidad. Este edificio se me parece como un edificio soviético, así como cuadrado, como ruso. Me enredé por un momento. Bueno, amigos míos, así que finalmente aquí se acaba el video de hoy. Primer video de una gran gira que se viene por Vietnam. Cuéntenme ahí abajo en los comentarios qué les pareció estas primeras impresiones de este país tan interesante. Si Dios lo permite, nos vamos a ir más profundo, nos vamos a ir a zonas bien interesantes, a buscar temas bien impactantes, la verdad. Así que suscríbanse, es gratis. Déjenme un comentario por ahí abajo y nos vemos en el próximo video. Pura vida y besitos de alguien que hoy no se lo llevó el tren. Tranquilo, señor.